Buenas tardes y bienvenidos. Esto es El Mundo Ahora de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Netanyahu promete represalias contra los hutíes y contra Irán tras el ataque con un misil contra el aeropuerto internacional de Tel Aviv. Es incierto por qué las defensas antiaéreas israelíes no detuvieron el impacto que causó 6 heridos y perturbó el tráfico aéreo. Los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido lanzan su primer ataque con drones contra Puerto Sudán, bastión del ejército regular y refugio temporal para miles de personas desde el estallido de la guerra civil hace ya 2 años. Y Jair Bolsonaro salió del hospital luego de pasar por un difícil proceso de recuperación de 3 semanas tras someterse a una cirugía abdominal. A su salida, el expresidente de Brasil reiteró su llamado de amnistía a quienes participaron en el asalto en Brasilia de enero de 2023. Empezamos con noticias de Israel porque el primer ministro Benjamin Netanyahu prometió represalias contra los hutíes de Yemen por su ataque con misil al aeropuerto internacional de Tel Aviv, que ya lo saben, causó al menos 6 heridos. El líder del gobierno israelí aseguró que en el momento pertinente atacarán también a Irán, a lo que el ministro de Defensa iraní respondió que si Israel o Estados Unidos los atacan, devolverán el golpe. El proyectil cayó en esta zona boscosa, a solo 1 kilómetro de la pista. Este domingo, los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron el disparo de un misil en dirección al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, el mayor de Israel. La Fuerza de Misiles de las Fuerzas Armadas yemeníes llevó a cabo una operación militar contra el aeropuerto Ben Gurion, en la zona ocupada de Jaffa, con un misil balístico hipersónico que alcanzó su objetivo con éxito. Los resultados de la operación fueron los siguientes: la falla de los sistemas de interceptación estadounidense e israelíes para detener el misil, la huida de más de 3 millones de sionistas a refugios y la suspensión total de las operaciones del aeropuerto durante más de 1 hora. El ejército ha confirmado que el impacto fue causado por un misil yemení y no por un antimisil israelí. Los servicios de emergencia dicen haber atendido a varios heridos leves. El tráfico aéreo pudo reanudarse tras una breve interrupción, aunque varias aerolíneas suspendieron sus vuelos. El premier israelí, Benjamin Netanyahu, prometió represalias. Estamos actuando contra ellos, hemos actuado contra ellos en el pasado y actuaremos en el futuro, pero no puedo entrar en detalles. Estados Unidos, en coordinación con nosotros, también está actuando contra ellos. No ocurrirá en un aumento, sino que habrá muchos agujes. Hamás celebró el ataque de los rebeldes yemeníes, que se cuentan entre sus aliados. Desde el 7 de octubre de 2023, los hutíes, que controlan amplias zonas de Yemen, han incrementado el número de ataques con drones y misiles contra Israel, así como los ataques contra buques comerciales occidentales en el Mar Rojo. En represalia, Estados Unidos está intensificando estas últimas semanas los ataques contra posiciones hutíes en suelo yemení. Mientras, como decíamos, se desconocen al menos a esta hora las razones por las que el misil no fue interceptado, ¿no?, por las defensas antiaéreas israelíes, como en ocasiones anteriores, los hutíes insistieron en que el aeropuerto Ben Gurion ya no es un lugar seguro para volar. Si bien algunas aerolíneas internacionales ya volvieron a operar, otras anunciaron que no retomarán los vuelos este domingo. Algunas incluso aplazaron la reanudación hasta el próximo miércoles. Una situación que ha generado el bloqueo de decenas de pasajeros que iban a viajar con compañías como, por ejemplo, las de Lufthansa Group. Por otro lado, mientras los hutíes enmarcan, ya lo saben, este ataque contra Israel en su solidaridad con el pueblo palestino, el jefe de las Fuerzas Armadas israelíes anunció que han llamado a miles de reservistas para ampliar la ofensiva contra la Franja de Gaza, donde en las últimas horas han matado al menos a 16 personas más, entre ellas a 3 niños, según la Defensa Civil palestina. Mientras, hace ya más de 2 meses, recordemos que Israel impide la entrada de toda ayuda humanitaria al enclave, un bloqueo que ha matado de hambre al menos a 57 personas, según las autoridades gazatíes.
Cambiamos de información, vamos hasta el continente africano, porque las fuerzas de apoyo rápido en Sudán lanzaron el primer ataque con drones contra Puerto Sudán, que impactó en las inmediaciones del aeropuerto de esta ciudad, que recordemos, desde que los paramilitares tomaron Jartum, la capital del país, ha sido considerada el bastión del ejército regular, así como el refugio también temporal de miles de civiles atrapados ya en 2 años de guerra civil. Enormes columnas de humo son visibles a la distancia. Son las secuelas de ataques con drones sobre la ciudad de Puerto Sudán, llevados a cabo por los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido. El ejército sudanés difundió el domingo esta declaración. El 4 de mayo de 2025, el enemigo atacó con drones suicidas la base aérea de Osman Digna, un almacén y varias instalaciones civiles en Puerto Sudán. Es la primera vez que las milicias de las Fuerzas de Apoyo Rápido llegan a la ciudad en el Mar Rojo, que hace de capital de facto del gobierno militar desde que comenzó la guerra civil hace 2 años. El conflicto estalló en una cruenta lucha por el poder entre las Fuerzas Armadas y estas milicias, antes de una transición prevista hacia un gobierno civil. Se calcula que al menos 150.000 personas han muerto desde entonces y unos 12 millones han huido de sus hogares. Tras perder Jartum a principios de año, las fuerzas de apoyo rápido avanzaron a otras partes del país y el mes pasado capturaron el mayor campo de desplazados de Sudán al norte de Darfur. Las FAR, como son conocidas, han sido acusadas de cometer crímenes contra la humanidad, incluidas violaciones y asesinatos masivos en el campamento de Zamzam. Supervivientes relataron atrocidades, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que en el transcurso de varios días a mediados de abril mataron al menos 300 personas. La ONU ha advertido de una catastrófica crisis humanitaria. Nuestros colegas humanitarios nos dicen que solo en las últimas 3 semanas el número confirmado de civiles muertos en el norte de Darfur fue de al menos 542. Mientras el conflicto hace estragos, más de 30 millones de personas necesitan ayuda y millones se enfrentan a una grave escasez de alimentos y hambruna. Cambiamos ahora de información, vamos hasta Rumanía, donde ya cerraron las urnas tras una inédita jornada electoral. Este domingo, como saben, se repitió la primera vuelta presidencial después de que la justicia anulara la que se celebró en noviembre del año pasado. Y si bien el candidato que en noviembre quedó en primer lugar, hablamos del ultraderechista prorruso Călin Georgescu, ahora está inhabilitado, su heredero político se encuentra entre los favoritos. A continuación, profundizamos en los argumentos que esgrimió el Tribunal Constitucional de Rumanía para anular esa primera vuelta de noviembre. Son 9 jueces y su decisión ha desencadenado una de las peores crisis políticas en Rumania. El 6 de diciembre, el Tribunal Constitucional anuló las elecciones presidenciales. Según el fallo, hubo injerencia rusa a favor de Călin Georgescu, el sorpresivo ganador de la primera vuelta. Georgescu, candidato independiente de extrema derecha, denunció un golpe de Estado. Hoy el Estado rumano ha aplastado la democracia bajo su bota. Esta decisión del Tribunal Constitucional no es una disputa jurídica, es claramente un golpe de Estado oficial. El fallo se basó en documentos desclasificados de los servicios de inteligencia que revelan una campaña ilegal en TikTok a favor de Georgescu, más de 25.000 cuentas activadas, 800 creadas por su propio equipo. También se detectaron pagos de una empresa extranjera a influencers que impulsaban su candidatura. Georgescu, nacionalista y afín a Moscú, debía enfrentarse en segunda vuelta a Elena Lasconi, candidata pro-occidental. Ella también condenó la anulación de las elecciones. Condeno firmemente lo ocurrido hoy. Están destruyendo todo lo que hemos construido en los últimos 35 años. Esta decisión es ilegal, inmoral y atenta contra la esencia misma de la democracia, el voto. Pese a la rápida convocatoria de nuevas elecciones, las protestas se multiplican, sobre todo en Bucarest. El fallo convirtió a Georgescu en un mártir, con apoyos internacionales como Elon Musk o J.D. Vance. Finalmente fue declarado inelegible, pero la extrema derecha logró reemplazarlo, con George Simion, otro nacionalista, que las encuestas previas anunciaron como favorito de esta primera vuelta.
Vamos ahora hasta Brasil porque Jair Bolsonaro salió del hospital donde pasó 3 semanas ingresado por una nueva obstrucción intestinal relacionada con el ataque con cuchillo que sufrió, recordemos, en 2018. A su salida ya del centro hospitalario, el expresidente volvió a insistir en la necesidad de la ley de amnistía para los participantes en el asalto a la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia en 2023. Una amnistía que podría incluso beneficiar al mismo Bolsonaro, que está, recordemos, inhabilitado y además se enfrenta a un proceso ahora en el Tribunal Supremo de Brasil acusado de intento de golpe de Estado contra Lula. La izquierda se opone y ha sido indultada decenas de veces. No tiene sentido decir que la amnistía es perdón cuando lo que ocurrió es imperdonable. No hubo ni una gota de sangre, no hubo ni una sola arma de fuego, nada. Isso é imperdoável. Não teve uma gota de sangue, não teve uma arma de fuego. Nada. En otras noticias, Nicaragua salió de la UNESCO en rechazo a un premio a la libertad de expresión otorgado por este organismo de Naciones Unidas al periódico nicaragüense conocido como La Prensa, un histórico medio de comunicación que ahora sigue operativo de forma solo virtual con sus periodistas en el exilio. Nuestro corresponsal en Centroamérica, Andrés Suárez Jaramillo, nos amplía. Nicaragua rompe con la UNESCO, una membresía que databa desde 1952 y de la que este fin de semana rescinde Daniel Ortega y Rosario Murillo, luego de que el organismo de las Naciones Unidas le otorgara el Premio Mundial de la Libertad de Prensa Guillermo Cano al diario La Prensa, un símbolo de la resistencia informativa nicaragüense. La decisión de Ortega y Murillo de abandonar la UNESCO fue notificada por una carta de la Cancillería a este organismo, del cual es directora general la alta funcionaria francesa Audrey Azoulay, quien expresó su profundo pesar y reparó que a partir de ahora el pueblo nicaragüense queda privado de las dádivas de cooperación en educación, cultura y comunicación de la ONU. El diario La Prensa, que no vacila en calificar al gobierno de Ortega y Murillo de dictadura, es el periódico más antiguo de Nicaragua y, según el jurado internacional del galardón, ha llevado la verdad al pueblo pese a la severa represión nicaragüense. Basta con mencionar que desde 2021 sus directivos fueron encarcelados, posteriormente desterrados, sus instalaciones fueron confiscadas y la gran mayoría de su personal tuvo que exiliarse principalmente en Costa Rica y también en Estados Unidos. No es la primera vez que en los últimos años Nicaragua corta relaciones con un organismo internacional. Ya se ha retirado de ser miembro de la OEA, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del Programa Mundial de Alimentos, entre otros, profundizando así su aislacionamiento de la comunidad internacional. Bien, y para cerrar, hablamos de un fenómeno poco conocido que se repite tras cada gran acontecimiento deportivo internacional, y es que algunos atletas aprovechan su visa temporal para quedarse en el país anfitrión del evento. Esto mismo volvió a ocurrir tras los Juegos Olímpicos de París, y a continuación nos fijamos en la situación de varios deportistas que se quedaron en Bélgica para pedir asilo en vez de volver a su país de origen. Este modesto gimnasio no es profesional, pero desde que vive en un centro de asilo en Bélgica, la boxeadora congoleña Marcela Tsakobi entrena sin descanso. Tras los Juegos de París, Marcela decidió quedarse en Europa por seguridad, aunque evita dar detalles, y para poder perseguir sus metas deportivas. No hay congoleños mejores que yo que se queden en el país. ¿Por qué? Porque nos tienen abandonados. Yo soy mujer, he estado 2 veces en los Juegos Olímpicos, pero siempre salgo eliminada. Nunca llego al nivel para ganar una medalla. Por eso me quedé en Bélgica, para mejorar mi boxeo. Es un fenómeno poco documentado, pero que se repite tras cada gran evento deportivo. Al vencer la visa temporal, algunos atletas como Marcela solicitan asilo. Desde su llegada a Bélgica, ya ha disputado 2 combates, pero mientras espera una respuesta, no puede competir fuera del país, algo que lamenta su entrenador, quien confía plenamente en su potencial. Estaba en el puesto 140 del ranking mundial. Tras su última pelea está en el 45, lo comprobé esta mañana. Tiene nivel internacional, con una buena dirección. Puede llegar muy alto. Estoy convencido de ello.
Este entrenador de taekwondo también acoge a una atleta paralímpica que prefiere mantenerse en el anonimato. Desde hace 10 años, su asociación en Bruselas entrena a jóvenes belgas como Issam y ha apoyado a una decena de atletas refugiados. Siguen teniendo el impulso de competir al más alto nivel. Aquí les damos la oportunidad de entrenar, de prepararse para el futuro. El objetivo es que algún día puedan competir bajo los colores de Bélgica. Es imposible saber cuántos atletas decidieron quedarse en Europa tras los Juegos de París. Pero según una investigación del diario deportivo francés L'Équipe, equipos paralímpicos enteros podrían no haber regresado a sus países. Hasta aquí las noticias, enseguida regresamos.